El mito del vampiro, esa figura liminal que habita el espacio entre la vida y la muerte, no nació en las páginas de la literatura gótica del siglo XIX, sino que hunde sus raíces en los miedos primordiales de la humanidad y en la necesidad de explicar lo inexplicable a través de la sangre, el fluido vital por excelencia. Pues desde las civilizaciones más antiguas, el concepto de un ser que regresa del más allá para alimentarse de los vivos ha sido una constante universal que se manifiesta en los textos sumerios y babilonios, donde ya se mencionaba a los Edimu o los Utuku, espíritus vengativos de aquellos que no habían recibido un entierro adecuado y que vagaban por la tierra causando enfermedades y consumiendo la fuerza vital de los durmientes. Mientras la mitología griega nos presentaba a las lamias y las empusas como criaturas femeninas de naturaleza demoníaca que sedicían a hombres jóvenes para devorar su carne y beber su sangre, estableciendo desde temprano una conexión entre el vampirismo y una sexualidad depredadora o transgresora que evolucionaría con los siglos hacia el folclore de Europa del Este, específicamente en las regiones de los Balcanes y las zonas eslavas, donde la figura del bricolacás o el upir se convirtió en una realidad aterradora para los campesinos de la época medieval y moderna, siendo este el caldo de cultivo para un pánico que no era un capricho de la imaginación, sino una respuesta precientífica a fenómenos biológicos que la medicina de aquel entonces no podía desentrañar, ya que las teorías modernas que contrastan la veracidad del mito señalan que las grandes epidemias de peste, cólera y tuberculosis desempeñaron un papel fundamental al crear un escenario donde una familia moría sucesivamente por una enfermedad contagiosa desconocida y el pensamiento folclórico dictaba que el primer fallecido era un vampiro que regresaba desde la tumba para llamar o drenar la vida de sus parientes restantes, lo que llevaba a exhumaciones masivas donde los aldeanos encontraban cuerpos que parecían no haberse descompuesto, hinchados y con rostros sonrosados, rastros de sangre fresca en las comisuras de los labios que hoy entendemos como procesos naturales de la descomposición cadavérica, donde la acumulación de gases empuja la sangre hacia los orificios y la retracción de las encías da la ilusión de que los dientes han crecido, sumado a condiciones médicas raras como la porfiria, que causa sensibilidad extrema a la luz solar y retracción de los labios, o la rabia, que provoca hidrofobia y agresividad, ayudando a cimentar las características físicas y las debilidades del monstruo en la consciencia colectiva. Durante el siglo XVIII se produjo un periodo que marcó un punto de inflexión histórico cuando el vampiro saltó del folclore rural a los informes oficiales, en lo que se conoció como la Gran Controversia de los Vampiros en Europa Central, documentada por funcionarios imperiales en casos como el de Arnold Paul o Petar Blagojević en Serbia, cuyos relatos describirán con detalle forense cómo pueblos enteros eran presa del pánico ante ataques de no muertos, provocando que figuras de la talla de Voltaire y Rousseau debatieran sobre la superstición y la autoridad en un clima de fascinación racionalista por lo macabro, donde el vampiro comenzó su transformación literaria alejándose de su estado de cadáver putrefacto y campesino para dotarse de una nueva dimensión aristocrática y sofisticada gracias al romanticismo alemán e inglés que en 1819 vio nacer la obra de John Polidori, quien introdujo a Lord Ruthven como un depredador de clase alta que consume los recursos morales de sus subordinados, un concepto que culminaría magistralmente en 1897 con la publicación de Drácula de Bram Stoker, donde se sintetizan todas las leyendas previas, la historia de Vlad el Emperador y las ansiedades de la era victoriana sobre la invasión extranjera y el contagio de enfermedades venéreas,
abriendo las puertas a una expansión imparable a través de la cultura popular que encontró en el cine su hábitat natural, desde el Nosferatu expresionista de Murnau hasta la elegancia de Bela Lugosi, permitiendo que en la segunda mitad del siglo XX autores como Anne Rice terminaran de humanizar al monstruo, convirtiéndolo en un ser existencialista y melancólico que sufre por su inmortalidad, desplazando el horror hacia la tragedia en una evolución que refleja los cambios en los miedos humanos, pasando de ser un demonio babilonio a un síntoma de descomposición orgánica o un icono del romance adolescente, demostrando que el mito persiste porque la sangre sigue siendo el símbolo más poderoso de la conexión humana y porque mientras exista el temor a la finitud, seguiremos imaginando a seres que han burlado al tiempo para vivir siempre en las sombras. Esta persistencia se explica también por el análisis sociológico de las comunidades rurales aisladas, donde el vampiro funcionaba como chivo expiatorio para la mala fortuna agrícola o la mortalidad infantil, un mecanismo de defensa psicológica que permitía a los supervivientes sentir que tenían cierto control sobre la muerte al poder matar al muerto una segunda vez mediante la estaca o el fuego, prácticas que están extensamente documentadas en los archivos parroquiales de Transilvania y Hungría, donde el estacamiento del corazón no era visto como un acto de crueldad, sino como un acto de misericordia tanto para el difunto como para la comunidad, pues se creía que el alma quedaba atrapada en un cuerpo que se negaba a corromperse y solo la violencia ritual podía liberar ese espíritu hacia el descanso eterno. Un tema que ha sido explorado por historiadores como Paul Barber y Brian Levack, quienes sostienen que el vampirismo es la forma más pura de folclore forense, una interpretación errónea de la tanatología aplicada a una estructura de creencias mágicas que sin embargo poseía una lógica interna impecable para quienes vivían bajo la sombra de la superstición. Una sombra que se alargó hasta la llegada de la medicina moderna, que fue sustituyendo las explicaciones sobrenaturales por diagnósticos de catalepsia o anemia severa, aunque la fascinación por la figura no disminuyó, sino que se transmutó en una curiosidad estética y filosófica que permitió al mito sobrevivir a la Ilustración y prosperar en el realismo gótico, donde el vampiro se convirtió en el otro absoluto, el extranjero peligroso o el desviado social, una metáfora que Stoker utilizó con maestría para canalizar el miedo británico a la degeneración racial y a la pérdida de la hegemonía colonial, mientras que en la modernidad líquida el vampiro representa la fluidez de la identidad y la insaciabilidad del consumo capitalista, un ser que nunca está satisfecho y que debe alimentarse perpetuamente para mantener su estatus de poder y juventud, lo que nos lleva a considerar que el mito del vampiro en realidad es una crónica de nuestra propia insatisfacción con la vida biológica y una rebelión contra las leyes de la termodinámica que condenan a todo sistema al desorden y la muerte, por lo cual el vampiro es el héroe oscuro de la entropía negativa, el que se niega a decaer y por lo tanto fascina a una sociedad obsesionada con la preservación del yo a cualquier precio. Para profundizar en la ciencia de la época, debemos observar los tratados médicos de la Ilustración, como los escritos por Gerard van Swieten, médico personal de la emperatriz María Teresa de Austria, quien en su informe titulado Abhandlung des Daseins de los Gespenster, tratado sobre la existencia de los fantasmas, abordó de manera pragmática los casos de vampirismo en las fronteras orientales del imperio, argumentando que lo que los aldeanos interpretaban como no muerte eran en realidad procesos químicos de fermentación cadavérica, una conclusión que llevó a la emperatriz a promulgar leyes que prohibían el uso de estacas y la decapitación de cadáveres, intentando imponer la luz de la razón sobre el pánico medieval, pero este choque entre la ciencia oficial y la creencia popular solo sirvió para alimentar la literatura, como se ve en la obra Carmilla de Sheridan Le Fanu, que precede a Drácula y explora el vampirismo lesbiano y la seducción en un entorno de aislamiento aristocrático, demostrando que el mito siempre ha servido para explorar los tabúes sexuales de cada época. En la cinematografía, la evolución ha sido igualmente reveladora.
Tras la elegancia clásica de la Universal y el horror technicolor de la Hammer con Christopher Lee, el mito se diversificó en los años 70, con películas como Blácula, que introdujo el comentario racial, o The Hunger, que presentó al vampiro como un ser estético y adicto a la juventud, hasta llegar a la era moderna, donde la influencia se extiende al videojuego con sagas como Castlevania o Legacy of Kain, donde el jugador ya no solo teme al vampiro, sino que habita su piel, explorando la carga moral de la predación, un fenómeno que se conecta con la subcultura gótica contemporánea que utiliza el arquetipo para expresar una alienación social, confirmando que mientras la humanidad necesite historias para explicar su propia oscuridad, el vampiro seguirá despertando en cada ocaso literario y cinematográfico para recordarnos que la muerte no es el final, sino simplemente otra forma de existencia que requiere una voluntad de hierro y un hambre insaciable para perdurar a través de los siglos, reinventándose en cada formato, desde los polvorientos manuscritos de los monjes medievales hasta los algoritmos de las plataformas de streaming, permaneciendo como el espejo más fiel y terrorífico de nuestra propia naturaleza humana. Ampliando la narrativa hacia el análisis del siglo XXI, el vampiro